El presente informe de laboratorio es sobre deshidratación osmótica. Lo presentan los siguientes integrantes del grupo: mi persona, Vladimir Junior Gómez Sánchez, mi compañera María José Narváez Díaz y mi compañero Juan Castañeda. Objetivos. Bueno, como objetivos de nuestra práctica de laboratorio tenemos elaborar los procesos de deshidratación osmótica mediante la utilización de solutos, así como también poder establecer las pérdidas de humedad, la variación en la concentración de sólidos solubles y poder determinar las ventajas y desventajas de la deshidratación osmótica en los alimentos, en este caso en el banano. Resumen. Bueno, en nuestra práctica de laboratorio realizada en el Laboratorio de Alimentos de la Facultad de Ingeniería, realizamos una práctica de deshidratación osmótica, la cual consistió en la inmersión de un alimento sólido o entero en soluciones acuosas de alta concentración de sólidos, es decir, una solución hipertónica, a un tiempo y temperaturas específicos. En este caso, como fruta, utilizamos el banano, el cual lo sumergimos en un jarabe a base de azúcar blanca con una medida de grados Brix de 72.4. Se tomaron nueve muestras del banano, todas con medidas similares, las cuales se monitorearon una a una en un determinado tiempo, en este caso cada hora, verificando la cantidad de sólidos solubles, es decir, se pesaba la fruta previamente secada con una servilleta y se estableció en cada hora secar las muestras y pesarlas. También con los trozos de banano se secaban previamente para luego medir su espesor hasta las 24 horas después de haber realizado nuestra práctica. Introducción. Bueno, como sabemos, el proceso de deshidratación osmótica es frecuentemente utilizado para conservar la calidad y estabilidad de las frutas y hortalizas. Esto sin tener pérdidas considerables en compuestos aromáticos, además de que se puede ser utilizado como una operación previa en el secado y la liofilización, así reduciendo los costos energéticos. La deshidratación osmótica de alimentos incluye dos tipos de transferencia de masa. Uno de ellos es la difusión de agua del alimento a la solución. Además de esto, como sabemos, es un tratamiento de eliminación parcial de agua, donde se sumerge la materia prima en una solución hipertónica que tiene una alta presión osmótica y baja actividad de agua, siendo la fuerza impulsadora para que el agua del alimento se difunda en el medio, originándose así una transferencia de masa, donde la región de mayor concentración hacia la de menor concentración. Continuando con el informe, vamos a hablar sobre la metodología. Tenemos que decir que esta consta de 7 pasos. El primer paso es medir el espesor. Para ello vamos a realizar 4 cortes en la muestra, aproximadamente de 10 milímetros, y asegurándonos con el pie de rey que sean de 10 milímetros exactos. Luego de tener las 4 muestras con este grosor, vamos a proceder al pesaje. En el caso específico, nuestro valor fue de 32.43 gramos. Este valor es muy importante, dado que las 8 muestras siguientes tienen que tener el mismo valor o acercarse lo máximo posible. Para el paso número 2, se ingresaron dos muestras con un valor de 10.49 y 10.05 al horno a una temperatura de 65 grados, todo esto para determinar la humedad, la cual será obtenida a las 24 horas. El tercer procedimiento a realizar fue medir las 8 muestras que faltaban, todo esto aproximándonos lo máximo posible a las 32.43. Para el paso número 4 es la realización del jarabe, en la cual mezclamos 1000 gramos de azúcar por 428 gramos de agua. Hay que tener en cuenta que esta agua debe ser previamente calentada y tiene que ser un peso específico para ahí sí llegar al quinto paso, donde tenemos que tener disponibles las 8 muestras en el recipiente. Para el penúltimo paso vertimos el jarabe en los diferentes recipientes, asegurándonos que cubra toda la muestra, en este caso la del banano. El último paso de la metodología es realizar el monitoreo, el cual se realizó durante las primeras 8 horas de haber preparado las muestras, en la cual cada hora escribíamos los datos obtenidos y se desechaba una de las 8 muestras. Para ello vamos a describir el procedimiento que se realizó.
como se puede ver en la primera imagen, se utilizó un colador y se vertió totalmente la muestra. Cuando ya no quedaba jarabe, se tomaron las muestras de banano, se llevaron hacia un papel absorbente, se secaron profundamente y vamos a pesar. Para ello, taramos y después introducimos las muestras y pesamos. De igual manera, cada hora en la muestra de espesor se hizo el siguiente procedimiento. Se, se midió con el pie de rey si había una variación en el grosor de la muestra y se escribieron los datos obtenidos. Iniciando con los análisis y resultados, tenemos la determinación de humedad en la muestra. En este caso, pues se realizó por el proceso del método de la estufa y adicional a eso se hicieron por medio de dos muestras. En este caso, pues tenemos en cuenta que el porcentaje de humedad en base húmeda es el peso inicial menos el peso final sobre el peso inicial por 100. En este caso, pues ya ahí podemos observar los dos valores obtenidos, pero realizamos un promedio para poder seguir realizando los cálculos a futuro. Posterior a eso se hace la determinación de humedad por cada intervalo y aquí pues pueden ver el primer cálculo que se hizo. En este caso pues se usa la fórmula planteada y adicional a eso pues se tiene que tener en cuenta que P2 sería como tal el peso de la muestra que se quiere hallar. En este caso pues el que está planteado ahí sería el del vaso número 2 y adicional a eso sería el P1 que sería el peso anterior. ¿Sí? El peso anterior al que se está hallando. Adicional, pues también lo que es H1 sería la humedad, en este caso pues la humedad obtenida del vaso 1 sería de 70,53, que fue la que se halló en el proceso del método de la estufa. Y adicional a eso, pues vuelve y se divide por el mismo peso del valor que se está intentando hallar. En este caso, pues nos da el valor de 68,05, que sería el que se está viendo en la pantalla, pero adicional a eso, este mismo cálculo se realiza con cada uno de ellos y empezamos a ver un cambio significativo en reducción. Aquí podemos observar por medio de esta gráfica la pérdida del peso en función del tiempo y obviamente se nota que hay un valor decreciente. En este caso, pues en el eje Y tenemos los pesos y en el eje X tenemos el tiempo. Ya en cuanto a esta gráfica, vamos a revisar como tal la pérdida del porcentaje de humedad en función del tiempo, donde notamos que en este pues el valor va bajando significativamente y adicional a eso en el eje Y está el porcentaje de humedad y en el eje X está el tiempo. Aquí podemos observar una tabla ya pues más completa. En este caso pues tenemos el tiempo en minutos, el peso en gramos, el porcentaje de humedad ya hallado anteriormente y adicional a eso también tenemos el MR, que es la razón de la humedad. ¿Cómo se halla esto? Bueno, en este caso pues en la parte de abajo ustedes pueden observar la fórmula. En este caso pues la fórmula sería HT, que sería la humedad justamente en el intervalo que vamos a hallar el MR. Adicional al HF sería la humedad final. En este caso pues la humedad final fue la que se halló en H2, que sería 62,79, sobre HI, que sería la humedad inicial. En este caso pues fue la que se realizó por medio del método de la estufa, menos la humedad final, que pues nuevamente es la misma, la humedad final obtenida como tal en el último procedimiento. Y luego pues vamos a obtener como tal el logaritmo natural de la razón de la humedad. En este caso pues simplemente le vamos a sacar logaritmo natural y aquí como tal tenemos los resultados. Aquí nuevamente lo mismo, estamos analizando como tal esta gráfica donde está la razón de la humedad con respecto al tiempo, donde la razón de la humedad pues se encuentra en el eje Y y el tiempo en el eje X. Bueno, pues aquí nos apoyamos como tal de Excel para poder realizar los cálculos. Esto se llama regresión lineal. Vamos a encontrar la ecuación Y igual a KX más B. Y en este caso, pues les explico acá un poco la tabla. En la primera columna tenemos la muestra. En este caso, pues nosotros enumeramos los vasos. Adicional, en la segunda columna podemos ver el tiempo en minutos, que este pues va a seguir llamándose X sub I. Adicional, la tercera columna sería el logaritmo natural de MR, que se va a seguir denominando Y sub I. Y aquí pues ya vamos a ver que está XI por YI, que en este caso pues tal como lo indica, se está operando ya directamente, se están haciendo multiplicaciones. Y en este caso la última columna, que sería
x sub i elevado a la 2, pues es lo mismo, la misma columna donde ya se había explicado que es el tiempo en minutos, pues se va a elevar al cuadrado y pues ya ahí tenemos como tal todos los datos. Adicional a eso, se tiene que hacer algo muy importante y es sacar el promedio y las sumas de cada uno de ellos, tanto del tiempo en minutos como del logaritmo natural de MR y también de la multiplicación y el elevado al cuadrado. ¿Todo esto para qué? Para realizar las operaciones y obtener lo que son los valores de SPXY, de SPXY, de B1 y de B0 para poder hallar Y, que es la solución de la ecuación y igual a kx más b. En este caso, pues sería el valor de menos 1,04. Al momento de analizar como tal esta gráfica del logaritmo natural del MR versus el tiempo, nos damos cuenta que los valores obtenidos son totalmente diferentes de los cálculos anteriores. Esto puede ser debido a que pues, se haya puesto mal un paréntesis dentro del Excel, pero algo que se tuvo muy en cuenta es el orden como tal de las operaciones. En este caso, Excel nos corrigió bastante el tema de los paréntesis. Por tal razón, creo yo que sería la base del error. Ya para finalizar, pues como tal la pendiente que se toma para poder realizar el cálculo de la difusividad sería la de la gráfica anterior y se tiene en cuenta pues la siguiente fórmula. En este caso pues sería que dt es igual a 4 por la constante por, en este caso, el espesor elevado a la 2 sobre pi elevado al cuadrado. En este caso pues se reemplazan como tal todas las fórmulas y nos da el valor obtenido allí como tal, pero también se realiza este mismo procedimiento con cada una de las muestras. Conclusiones. Bueno, pudimos evidenciar una notable disminución de la humedad en el banano, ya que se inició con una humedad del 70,53% y en nuestra última lectura, haciendo todos los cálculos, finalizó en 62,79%. Como otra conclusión, pudimos evidenciar que el grosor de las muestras de banano fue disminuyendo a medida del paso del tiempo. Además de ello, concluimos pues que la deshidratación osmótica es un muy buen método y muy eficiente para aplicar a nuestros procesos de tratamientos de frutas y hortalizas, ya que genera resultados confiables y verídicos. Adicional a eso, algunos de los cálculos pues afectaron el proceso de la obtención de los datos experimentales debido a las políticas de Excel y pues se tiene que tener en cuenta que este tipo de cálculos es mejor efectuarlos a mano.